tranquilo. Buenos días, estamos con el profesor Santiago Castro Gómez de Colombia. El profesor está aquí con nosotros en el coloquio de Biopolítica Internacional y además de Educación. Profe, quiero que me regale una interpretación de qué es la biopolítica. Un concepto como muy amplio, pero regáleme su concepto. Bueno, gracias por la entrevista. La biopolítica es un concepto acuñado por Foucault en los años 70 que tiene que ver con el modo en que los estados modernos toman la vida como objeto de la política, la vida como campo de intervención de la política. Es decir, procesos relativos a la natalidad, a la mortalidad, a la expectativa de vida, a la fecundidad, empiezan a entrar en los cálculos de la política y empiezan a desarrollarse entonces toda una serie de políticas públicas orientadas hacia la regulación y hacia el control de una serie de variables que tienen que ver con la vida, todo esto con el objetivo de aumentar las riquezas del Estado. Bueno, eso es Foucault, pero ¿Nietzsche también entiende eso? ¿O cómo se construye ese concepto? ¿Desde dónde viene eso? Bueno, Nietzsche no habla de biopolítica, Bien. Nietzsche habla de la vida. Bien. ¿Sí? Y Foucault, sin hacer mucha relación a Nietzsche, habla de la vida, pero no habla tanto de la vida biológica en sí misma. Bueno, Nietzsche tampoco lo hace. Pero para Foucault el concepto de vida no tiene que ver tanto con los procesos biológicos en sí mismos, cuanto con la regulación que hacen los estados modernos de esos procesos biológicos. Es decir, el bios de la biopolítica no hace referencia a procesos naturales en sí mismos, sino a la regulación de esos procesos naturales. ¿Cuál era la tesis en la ponencia? ¿La mía? Sí, claro. Bueno, lo que yo trataba de hacer era tratar de reintegrar el concepto de biopolítica a una red conceptual que Foucault empieza a utilizar en el año 1971, cuando él asume la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. Esa red de conceptos que él empieza a armar ahí sí tiene como referencia directa a Nietzsche, por eso yo hablaba de la hipótesis de Nietzsche. Y pues es una teoría del poder lo que Foucault está empezando a construir en 1971. En 1976, cuando aparece el concepto de biopolítica en Historia de la Sexualidad 1, es decir, del 71 al 76, yo lo que intento es retrotraer nuevamente el concepto de biopolítica a esa red conceptual, porque me parece que la sustracción de esa red conceptual es lo que ha generado la polisemia del concepto de biopolítica en muchos autores, en Negri, en Espósito, en Agamben, en la teoría feminista. No que esa polisemia, no que yo tenga algo frente a esa polisemia, sino que me parecía importante como mostrar las relaciones directas entre el concepto de biopolítica y lo que Foucault llama la voluntad de saber, refiriéndose a Nietzsche. Ese fue más o menos el ejercicio de la ponencia. ¿Hemos dejado de ser marxistas para volvernos Foucaultianos? ¿Hemos quiénes? No sé, pero me parece que esta es otra época. Es como la época esa de los 60, donde la gente militaba en partidos de izquierda y entendía que la militancia también era un proceso intelectual, sí, donde había manifiestos y todo ese cuento. Entonces, bueno, no sé, me parece que estamos como que estudiando mucho esos procesos. No lo creo, yo creo que hay unos nuevos marxismos, ¿no? Yo creo que el marxismo tiene lo suyo. El marxismo fue una corriente de pensamiento y de acción muy importante en el siglo XX. Yo no creo que el marxismo esté muerto. Yo creo más bien que se ha revitalizado, algunas por lo menos corrientes del marxismo se han revitalizado mucho con autores como Foucault, como Deleuze y como otros. ¿Como usted? ¿Yo? No, mi trabajo en realidad es muy modesto. Yo simplemente trato de vincular a algunos de estos autores con tradiciones latinoamericanas de pensamiento, porque me parece que desde nuestras tradiciones de pensamiento podemos entrar a dialogar también con estos autores europeos. Última cosa, los movimientos sociales, ¿cómo lo ve Foucault? ¿Existe la posibilidad de una transformación? Para Foucault sí, desde luego, existe la posibilidad de una transformación en el sentido de elaborar formas de vida
que se desmarquen de las técnicas de gobierno con las que las personas han sido subjetivadas. Foucault, creo que una de las apuestas duras de él es justamente por el problema del desgobernarnos, dessubjetivarnos frente a formas de poder que han sido constituidas justamente en la medida que las conductas de los sujetos han sido preformadas, digamos, han sido vinculadas a relaciones de dominación. Y ahora sí, una última. No he encontrado así como que un estudio real aquí, desde este coloquio, sobre la cárcel, y Foucault eso lo entiende como una anatomía del poder, ¿no? Como su anatomía, lo que él estudia. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Has investigado? Bueno, después de leer Vigilar y Castigar, ¿cómo ves eso? Sabiendo que la cárcel en Colombia está sobrepoblada, o sea, que hay un problema grande ahí. Sí, no, lamentablemente no hay, en el país no hay muchos estudios sobre eso. Yo creo que es un déficit, creo yo, en la recepción que hemos tenido de Foucault en este país. Vigilar y Castigar es un libro que ha sido leído, ciertamente, pero cuya metodología de análisis, digamos, no ha sido trasladada a estudios empíricos de caso sobre el problema de las cárceles en Colombia, y creo que nos caería muy bien eso. Yo creo que el Foucault que hemos tenido en Colombia es, por un lado, el Foucault que ha sido utilizado para pensar la historia de las prácticas pedagógicas en el país, es decir, los pedagogos acá, de hecho, fueron los primeros que plantearon una recepción importante de Foucault, y un uso más bien que recepción, un uso del pensamiento de Foucault para pensar la historia de la pedagogía en Colombia, la historia de las prácticas pedagógicas. Por otro lado, los historiadores también se han apropiado de herramientas y de conceptos de Foucault para repensar la metodología de la historia. Y en tercer lugar, los filósofos. Los filósofos también hemos entrado en unos diálogos interesantes con Foucault. Y los historiadores. Historiadores, filósofos, pedagogos, en menor medida yo diría los antropólogos y los sociólogos. Claro. Pero yo diría que básicamente ese es como el espectro de usos del pensamiento de Foucault en Colombia. Propaganda, último libro, última traducción, último texto. ¿Míos? Sí, claro. Estoy trabajando, digamos, libro no tengo, estoy haciendo unas anotaciones sobre la relación entre Foucault y la Escuela de Frankfurt, y particularmente el pensamiento de Horkheimer. Entonces estoy hasta ahora leyendo, estuve en Alemania en el archivo Horkheimer mirando cosas que me son útiles, pero todavía no hay Mm. perspectiva de un libro, aunque digamos la idea sí sería, porque el material también es suficiente para publicar un libro, y la idea básicamente es repensar el concepto de crítica que Horkheimer elabora entre el año 31 y el año 36, y tratar de ver qué le pasaría a ese concepto de crítica si lo pasáramos por el filtro de inteligibilidad del pensamiento del último Foucault. Básicamente es eso. Santiago, muchas gracias por estos eventos, muchas gracias porque esto permite precisamente la circulación del conocimiento, y te esperamos por Cartagena, y ojalá y podamos ir el otro año, no sé, al otro coloquio de política. Vale, muchas gracias. Listo.